El domingo pasado, ¿cuántos estaban aquí el domingo pasado? Desde que comenzamos la conferencia magistral, dijimos que la visión que nos ha acompañado por los últimos 10 años es una visión que la queremos renovar y refrescar a la luz de la gracia de nuestro Señor. Y dijimos que para renovar esa visión tenemos que ser una comunidad auténtica. Debemos ser una iglesia, una comunidad que cultive una espiritualidad cristiana profunda. Y también dijimos que tenemos que ser esa iglesia que viva y sienta pasión por la justicia. Esos tres componentes, esos tres elementos son norte, son brújula para poder seguir renovando esa visión que el Señor nos ha dado. Así es que en esta mañana tenemos que afirmar que una comunidad auténtica vive en el Espíritu de Jesús. Y este versículo de Romanos 8, el capítulo 8 y versículo 9, lo vamos a leer rapidito otra vez. Dice: mas vosotros vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, dice la Reina Valera del 60, ¿no? Que es la que yo tengo acá. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. En esa comunidad auténtica de la que hablamos el pasado domingo, como les dije, como acercamiento a la visión de nuestra iglesia aquí en University Gardens, debe contar con el componente de que tenemos que vivir en el Espíritu de Jesús. Y hay 5 signos que debemos encarnar en nuestra experiencia con el Espíritu Santo que ungió a nuestro Señor Jesucristo. No voy quizá esta mañana a hablar de los 5, pero ustedes saben que yo tengo un lema: lo que no podamos predicar o proclamar hoy, completamente lo podemos continuar. El primer signo es que ese Espíritu Santo es accesible a toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Otras versiones dicen sobre todo el género humano. El segundo signo es que ese Espíritu Santo es entendible. No juega a la jeringonza con nosotros. Es entendible. El tercer signo es que ese Espíritu Santo es ordenado. Una de las funciones del Espíritu de Dios desde el Génesis es que del caos, dice que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué más añade el escritor del Génesis? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Quiere decir que el Espíritu siempre viene ¿a qué? A dar orden a la vida. ¿Cuántos dicen amén? En aquel momento de la creación, dar orden a la creación. Y yo sé que el Espíritu de Dios, cuando ha llegado a tu vida y cuando ha llegado a mi vida, vino a poner en orden muchas cosas. Número 4, el Espíritu Santo hace lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo nunca contradice lo que Jesús hizo. Nunca contradice lo que Jesús dijo. Y número 5, el Espíritu Santo cuenta con nuestra voluntad. Siempre Dios cuenta con tu voluntad.
Vamos al primero. El Espíritu Santo, dice en las Sagradas Escrituras, es la promesa cumplida de Jesús a sus seguidores. Y como promesa cumplida, ya en el libro de los Hechos, vemos que en el capítulo 2, como predicó nuestro pastor Luis Felipe hace unos cuantos domingos atrás, la promesa de Joel dejó de ser promesa y tuvo cumplimiento el día de Pentecostés. Porque aquel pueblo lo necesitaba. 39 veces en los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos, los discípulos acreditan su gozo, acreditan el poder que están experimentando y acreditan el valor que tienen al Espíritu Santo de Dios. Antes de ese momento, vemos unos discípulos pusilánimes, ambivalentes, muy entristecidos por los acontecimientos que acababan de ocurrir. Sin embargo, a partir de esa efusión, de esa plenitud del Espíritu en sus vidas, fueron personas con un gozo, que es el gozo del Señor, con una valentía, con un arrojo, con un denuedo, con un poder que venía de arriba. Ese Espíritu Santo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es la presencia viva, amorosa y perdurable de Jesús en el mundo. Yo me voy, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Les daré el Espíritu Santo para que les consuele, para que les capacite, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y dice Juan en el capítulo 16 que ese Espíritu Santo, dice Jesús mismo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese misterio, y digo misterio en el buen sentido de la palabra, ese misterio de la Trinidad, que para muchos puede parecer ambigüedad, usted lo recibe por fe. Amén. Hay cosas, hermanos y hermanas, que su razón y la mía no son suficientes. Y ahí entra en juego el don de la fe. Yo recibo el misterio de la Trinidad por fe. Y entiendo que esa Trinidad tiene tres funciones. Dios creador. Afirmamos que Dios creó todo lo que existe. Dios creador, redentor y salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Paracletos, consolador e inseparable compañía en el Espíritu Santo. Además, habría que decir que el Espíritu Santo es la continuidad de Jesús, como muy bien lo plantea la tradición juanina, en medio de su pueblo. Mire, si no fuera por ese Espíritu Santo de Dios, ni usted ni yo estaríamos aquí en esta mañana. Porque dice 1 Corintios 12:3. Después usted si quiere lo lee.
Yo no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que desde antes de usted creer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, desde antes de usted creer, ya el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo una obra en su corazón. Y para usted estar ahí sentadito en esta mañana diciendo: Jesucristo, tú eres mi Señor, la obra la ha venido haciendo o la hizo el Espíritu Santo. Y dice más, después usted también lo busca en Efesios 4:30, que desde el día en que creímos, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. ¿Cuántos creen que habrá un día de redención? Lo entienda usted o no lo entienda con sus 5 sentidos, Dios no nos llamó a entenderlo todo. Pero yo digo que sí, Dios nos llamó a tener fe en Él. Así es que usted, desde el día en que cree, usted es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Usted ya es propiedad, en el buen sentido, de Dios a través de su Espíritu. Ahora bien, ese Espíritu que es accesible a todos los seres humanos que se abren al obrar del Espíritu de Dios en sus vidas. El Evangelio de Lucas lo ilustra de una forma puntual, que pocas veces se menciona. Busquen sus Biblias. Y yo les he dicho muchas veces que traiga su Biblia. Y si no la trae en papel, por lo menos en el iPhone o en el celular. Miren cómo dice Lucas 11, 9 al 13. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Por eso os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama, hasta aquí la gente piensa que se pueden mandar, pidiendo lo que se le antoje. Pero pastor, ahí la Escritura dice que pida que se me va a dar, que busque que voy a encontrar, que llame que se me va a abrir la puerta que sea. Pero es que el texto no termina ahí. ¿Qué más dice? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues no es pedir lo que a mí me dé la gana. Para Lucas parece que lo primero que hay que buscar y llamar es al Espíritu de Dios. Lo que pasa es que la gente pide para vivir la buena vida. Ahí dice que yo pido y que busque y que toque y mire, y yo necesito una casa en Hollywood, y yo necesito un yate, y yo necesito pegarme en la loto,
y yo necesito, y yo toco aquí, y yo busco acá, y yo pido acá. Eso, de alguna manera, la gente piensa que es pedir para vivir la buena vida. Pues yo quiero decirte que lo que Lucas y aún Mateo, que lo tiene como parte del Sermón del Monte, y Mateo lo dice en otras palabras, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas? Pero lo que pasa es que Mateo hay que mirarlo a la luz de Lucas y Lucas a la luz de Mateo. La mejor cosa, si es que usted le va a llamar así, pero lo mejor, la mejor dádiva que usted puede recibir de Dios es su espíritu. Porque con ese espíritu que Él nos ha dejado, usted no va a vivir la buena vida, usted va a vivir una vida buena. Porque la vida buena, tenga usted o no tenga lo material, siempre será una vida buena, porque el espíritu es lo más importante. Dios y Jesucristo es lo más importante para vivir una vida buena. Tenga usted o no tenga lo que usted quisiera tener materialmente, porque ¿a quién no le gusta tener una buena casa? ¿A quién no le gusta tener un medio de transporte seguro y bueno? No me digan que no, porque son unos hipócritas si me dicen que no. Todos tenemos anhelos humanos, pero por encima de todo eso, el anhelo mayor debe ser vivir en comunión, en acompañamiento, en gracia con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Lucas parece que lo primero que hay que pedir nos dice, lo primero que hay que buscar y llamar es a ese Espíritu como dádiva. Y esas palabras de Jesús enfocan, porque es Jesús el que está hablando ahí en Lucas, y dirigen a sus seguidores sobre qué actitud se tiene que tener para vivir la vida y la vida de fe en el Espíritu. Pedid y se os dará. En la época de la eficiencia y de la calidad total, la iglesia ha bebido de esas aguas. Y de alguna manera se planifica y se organiza la vida de la iglesia buscando eficacia y rendimiento, y eso está bien. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, hubo que establecer una estructura, una organización, para que la iglesia naciente pudiera funcionar adecuadamente. Por eso es que los apóstoles tienen que decir, busquen, vamos a buscar varones llenos del Espíritu Santo y con buen testimonio ante el pueblo, porque no es buscar gente por buscar gente, es que la gente que se va a buscar para hacer la obra de Dios, tienen que estar llenos del Espíritu de Dios. Así es que el asunto de organizarse, de administrar bien, es importante. Pero a veces creemos que con nuestro único esfuerzo, ya eso es suficiente. Tiene que haber espacio para pedir que la gente, que los obreros y las obreras sean llenos del Espíritu de Dios, para que promuevan en otros la fidelidad al Evangelio y al Espíritu de Cristo. Y tiene que existir el ruego y el deseo de pedir que el Espíritu siempre nos unja para hacer cualquier tarea en su obra.
Si tú tienes una responsabilidad, una tarea que realizar en la obra del Señor, lo primero que tú tienes que hacer es decirle: Señor, en tus manos estoy. Úngeme, capacítame, dame el gozo de servirte. Yo quiero sentir gozo para yo poder servirte con alegría y con entusiasmo, con compromiso, con fidelidad. Mire, jamás será lo mismo, ni se escribe igual, hacer la obra de Dios desde nuestras fuerzas humanas. No se puede. Hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas humanas únicamente no se puede. La persona que se lanza a hacer la obra del Señor con sus fuerzas solamente se quema, se frustra, abdica, tira los guantes, la toalla y no mira más hacia atrás. La obra de Dios solo se puede hacer con el Espíritu de Dios. Por eso el profeta dijo: no es con espada, ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Buscad y hallaréis. Con frecuencia no sabemos buscar más allá de nuestro pasado y de nuestro presente. Porque eso es lo que conocemos. Porque ahí es donde nos sentimos seguros o seguras. Y nos da temor abrir nuevos caminos escuchando al Espíritu de Dios. Nos intimida dar por terminado. Escuche bien lo que le estoy diciendo en esta mañana. Dar por terminado todo aquello que no genera vida. Dar por terminado todo aquello que no genera gozo. Dar por terminado todo aquello que no genera poder en nosotros. Y cuando hablo de poder, es del poder que da el Señor. Y hay personas que viven desde la mediocridad espiritual, porque se conformaron, porque no hay otra manera, porque no me atrevo, porque siempre lo he hecho de esta o de esta forma. Y yo pienso que hoy es un buen día para tú decir en el nombre del Señor: hasta aquí llegó el desaliento. Hasta el día de hoy llegó el desaliento. Hasta el día de hoy llegó esa tristeza que no se quiere ir de mí. Hasta el día de hoy llegó ese espíritu que me hace languidecer. Hasta el día de hoy. Porque yo creo, hermanos y hermanas, que de alguna forma y manera tú te tienes que cansar de todo aquello que no genera vida en ti. Tú te tienes que cansar de todo aquello que no genera gozo. El Señor quiere que tú vivas una vida de gozo, una vida en plenitud, una vida de poder, pero no poder humano, sino del poder que radica y viene de Él, para que tú puedas vencer en su nombre. Para que tú tengas deseos de vivir y de vivir a plenitud desde el propósito de Dios en tu vida. Y eso se alcanza y se logra teniendo plena comunión con Él. Y para tener plena comunión, comunicación, amistad con Él, tú tienes que cultivar esa relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no ahogues el buscar en Dios experiencias nuevas que fortalezcan todo tu ser, todo tu caminar por las sendas de este mundo. Aprovecha las oportunidades que Él te da a través de la iglesia, a través de formas novedosas de acercamiento a su presencia. Aprovecha las oportunidades que Él te da. Para que tú puedas, hermano y hermana,
profundizar en esos lazos con su espíritu. Llamad y se os abrirá. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién llamamos para que se abran nuevas puertas? Quizá en tu búsqueda has tocado muchas puertas, pero la primera puerta que tienes que tocar es la puerta de Dios. Porque cuando Dios abre una puerta, ¿qué dice el texto sagrado? Cuando Dios abre una puerta en tu vida y es Dios el que abre esa puerta, nadie la puede cerrar. ¿A cuántos Dios le ha abierto puertas que usted sabe que fue Dios el que abrió esa puerta? Y le pregunto, ¿y alguien ha podido cerrar esa puerta? Pero eso está anclado en la Sagrada Escritura. Eso no es el refranero popular. Búsquese Apocalipsis 3 y versículo 7. Apocalipsis 3 y versículo 7. Gloria a Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Y aquí es que empieza. Apriete el cinturón. El que tiene la llave de David. ¿Quién creía que David, aquel muchachito enclenque, desperdigado por las montañas, apestoso oveja, iba a ser el rey amado del pueblo de Israel? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Aleluya! Yo conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, ¿cuántos se han sentido aquí con pocas fuerzas a veces? Que ni pueden soplar un mosquito. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No se necesita mucha fuerza para guardar la palabra del Señor. Se necesita un corazón dispuesto y un espíritu presto. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando Él cierra una puerta, vuelve y repite, nadie la puede abrir. A veces queremos las puertas abiertas de par en par, pero a veces le tenemos que decir al Señor, cierra esa puerta, Dios. Y esto me acuerda una historia de un rey que estaba buscando sustituto. Y le dijo a sus achiquincles, busquen por ahí gente, porque quiero un sustituto, alguien que me suceda en el trono. Y aquellos se fueron a buscar y llegado el día le trajeron a los posibles candidatos. Y cuando él tenía aquellos prospectos allí, les dice, ustedes tienen una tarea. Detrás de mí hay una puerta. La puerta más grande, más pesada y más fuerte que hay en todo el imperio.
les toca a ustedes abrirla, si es que pueden. Y la mayoría se cantaron derrotados antes de hacer el intento y dijeron, pues si es así, ¿para qué intentarlo? Pero hubo uno, porque siempre hay uno, siempre hay alguien que fue y examinó la puerta, la miró, la observó, la tocó, miró los goznes, volvió, la tanteó, se paró frente a ella, respiró profundo y le hizo así y abrió la puerta. Porque la puerta estaba diseñada y estaba tan bien hecha que aunque era la más grande, la más pesada y la más fuerte, con solo tocarla abría. Y muchas veces puertas que parecen infranqueables, pesadas, grandes, fortísimas, cuando son las que Dios quiere abrir para tu vida y para la mía, el Señor permite que se abran de una manera sorprendente. Antes de tocar una puerta importante para que se abra en tu vida, toca a la puerta de Dios, para que Él abra todas las demás. Y si tiene que cerrar otra puerta, sea Él que con su llave divina cierre y abra las que Él tenga que abrir para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense. Y esa es la oración que Jesús le dijo a aquellos discípulos en Lucas, unida entonces al Padre Nuestro. En esa oración en la cual Jesús le está diciendo a sus discípulos que oren, porque eso está unido a la oración, que oren, pero que oren pidiendo lo más importante. Lo más importante en este contexto es el Espíritu Santo de Dios. Porque ese Espíritu de Dios nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Y nos guía a toda verdad. Y nos guía a toda justicia. Y ese Espíritu Santo de Dios, que es esa presencia activa de Dios en Cristo a través de su Espíritu, te consuela. ¿Cuántos han necesitado consuelo? ¿Cuántos van a necesitar consuelo de aquí a una semana? Usted no sabe lo que acontecerá esta semana en su vida, ni yo tampoco. Y cuando usted piensa que todas las cosas están súper cuadradas, créame que hay que saber vivir la vida desde los imponderables. Pero yo le aseguro a usted algo, que cuando aquello que usted no planificó ni pensó llega y no es agradable, hay alguien que está parado a su lado. Aleluya. Está paradito ahí, aleluya. Y está ahí para consolarle a usted. Santo es el Señor. Llegue la pastora o no llegue. Llegue el anciano de la iglesia o no llegue. Llegue el familiar a quien usted espera o no llegue. Ahí está el Espíritu, el Paracletos. Así lo define desde el griego, Paracletos, Espíritu Santo, el que está parado a mi lado, defendiéndome.
Busque después, si acaso, la definición de Paracletos. El que está parado a mi lado. El abogado defensor, el defensor, el Goel en el hebreo. Ese está ahí parado a mi lado y me defiende y me consuela y me capacita. ¿Cómo es que la iglesia puede vivir sin el Espíritu Santo? Si Él es el que da sentido a todo lo que hacemos. Así es que, hermanos y hermanas, de eso se trata. Eso es lo más importante en la vida de la iglesia. Es más, hay otro texto bíblico importantísimo que dice que a veces cómo pedir no sabemos o no podemos. Dice, porque a veces cómo pedir no lo sabemos. Y yo le añadiría por experiencia, y a veces sabiendo no podemos. Pero no se queda ahí. ¿Qué dice el texto bíblico? Mas el Espíritu gime con gemidos indecibles. Porque cómo pedir a veces, como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu que discierne todas las cosas, sabe y gime dentro de nosotros y nosotras. Ahí le dejo ese primero. Se puede estar hablando mucho más, pero no voy a agotar el primero. Segundo, creemos que el Espíritu Santo es entendible. Puesto que creemos que el Espíritu Santo es como Jesús, creemos que el Espíritu Santo es entendible. Ciertamente, hermanos y hermanas, la obra del Espíritu está llena de misterio, pero no es mágica. No es mágica. La obra del Espíritu Santo tiene el mismo sentido de Jesús. Hay cosas de Dios que no podemos entender. Pero hay muchas cosas y hay muchas otras que podemos entender. Amén. Mark Twain, el gran escritor, dijo que las porciones de la Biblia que le preocupaban no eran las que él no podía entender, sino las que él podía entender. Porque ¿qué hacemos y cómo vivimos con las que podemos entender? Porque en muchos momentos las que entendemos no las vivimos. Y no las ponemos en obra o por acción. Y hay mucho de la experiencia de Jesús que está lleno del misterio del cielo. Ese nacimiento virginal y muchas otras cosas en la vida de Jesús. Sin embargo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo a las personas, se puede entender. Jesús vivió su vida, su ministerio, su obra, con los pies en la tierra. Caminando con la gente, sentándose en la mesa de la gente, dialogando con la gente, tocando a la gente, sanando a la gente, hablando en los comedores de la casa de Zaqueo. Yo todavía no acabo de entender cómo hay líderes religiosos, pastores y pastoras que no tocan a la gente ni con el pétalo de una rosa. La gente allá y yo acá. Ese no fue el ministerio de Jesús. El Señor nos manda a abrazar la gente, a tocar la gente, a sentarnos con la gente, todos y todas en una comunidad auténtica que vive desde el Espíritu de Jesús. Decíamos el domingo pasado, somos la fraternidad de amigos y amigas. Por lo tanto, Jesús
no vivió su vida y misión desde experiencias estáticas o tan espirituales que rayaron en ser desencarnadas. No. Jesús, por ejemplo, le dijo a la gente con amor y respeto, pero se lo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Se lo dijo así, suavecito, pero se lo dijo. Jesús le dijo a la gente: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús le dijo a la gente: venid a mí, todos los que estéis trabajados, agobiados, cargados, cargadas, que yo os haré descansar. Sus mandatos como sus invitaciones eran entendibles. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que él dijo e hizo era comprensible. Así también, como regla general, es con el Espíritu Santo de Dios. Ciertamente, y estoy repitiendo unas cosas que creo importantes. Hay mucho de misterio acerca de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y no podemos comprenderlo todo totalmente. Como no podemos sacar el agua del mar con nuestras manos. Como no podemos medir los cielos con un compás. Como no podemos pesar las montañas con una báscula. Es demasiado alto y no podemos entenderlo del todo. Pero algo sabemos. Que una comunidad entera. Dice Hechos capítulo 2, ya rayando en el capítulo 1, que era una comunidad de 120, que estaban allí en el aposento alto. Y estaban como, hermanos y hermanas, los que vinieron hace 2 jueves atrás, estaban unánimes juntos. Que una comunidad entera de creyentes sintió la fuerza, sintió el dínamo, sintió la unción, sintió el impulso, sintió el consuelo, sintió el denuedo de ese viento recio que pasaba. Porque así era necesario y así era menester. Toda una comunidad fue impactada por ese Espíritu de Dios. Así que en medio de lo que se puede escapar a nuestros sentidos, podemos en gran medida entender la intención y la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y hay suficiente consejo escritural para no perdernos y evitar los excesos. Así es que en la experiencia con ese Espíritu de Dios tan necesario y presente en la vida de su iglesia, hubo gran bendición y hubo abundante cosecha de frutos. Fíjense que ahí en Hechos 2 nos dice que algunos que estaban allí actuaban de una manera incrédula, que estaban viendo, que estaban observando. Y dice que cuando veían lo que ocurría en esa comunidad de fe, dijeron: estos están borrachos. Y está prácticamente comenzando el día y están borrachos. No entendieron. No entendieron, porque a los que no tienen el Espíritu de Dios, les es difícil entender
las obras del Espíritu de Dios en la gente. Y juzgan según su carne y según sus limitaciones. Pero hubo otros que entendieron lo que estaba pasando allí. Hubo otros que entendieron que estaban en la presencia de algo grande. Y por eso recibieron la predicación de Pedro y fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que usted nos ha predicado, hermano Pedro? ¿Qué vamos a hacer con ese Jesús que usted nos ha presentado como Señor y Salvador de todas las cosas? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro le contestó en términos sencillos y comprensibles: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Pedro y nosotros lo complicamos demasiado. Y la gente preguntando: ¿y qué tengo que hacer para llenar este vacío? ¿Y qué tengo que hacer para darle sentido a mi vida? ¿Y qué tengo que hacer para orientar mi mente que divaga? Y usted y yo, de lo que tenemos, damos. Si usted no tiene, no puede dar. Pero si usted tiene vivencia con el Señor que le ha salvado, usted tiene para dar palabra de Dios. Pedro estaba llenito, rebosaba su copa. Y como estaba lleno, dio tanto. Y dice el texto sagrado, ¿cómo es que dice? Que después de ese primer sermón de Pedro, se convirtieron como 3,000 personas. Así es que, hermanos y hermanas, en esta mañana voy a detenerme aquí. Todavía me queda que el Espíritu Santo es ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Todavía me queda que el Espíritu Santo está haciendo lo que Jesús hizo. Y todavía me queda que el Espíritu Santo cuenta con nuestra voluntad. Pero yo pienso que si nosotros y nosotras queremos vivir una espiritualidad cristiana profunda, queremos salirnos de la orilla. Hay cristianos y cristianas que solo se han mojado los tobillos. ¿Cuántos han ido a la playa a mojarse los pies? Ay, no, pues yo no me atrevo porque yo no sé nadar. Y viene un marullo y me lleva. Mira, hermano y hermana, mójese un poquito más. Por lo menos llegue aquí a la rodilla. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos de orilla, existiendo un gran océano del agua que el Señor tiene para ti y para mí. Ríos de agua viva. Así también Juan describe el gozo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Son como corrientes, dice. Son como cosquillas en el vientre. Claro, es una metáfora. Pero yo he escuchado gente decir que cuando están en una montaña rusa, cuando baja esa montaña, lo sienten aquí. O cuando les da vértigo, lo siento aquí. Pues yo quiero decirte que ese gozo, que esa presencia viva del Espíritu se siente en todo el ser. Es como esa corriente que te apodera, que te hace valiente para la vida,
que pone pasión en tus entrañas para hacer la obra de Dios. Estoy amotetada, pastor, estoy amotetado. A mí nada me anima, nada me motiva. Pídele en esta mañana que ese Espíritu Santo te llene. Ese Espíritu Santo está aquí. Sin aspavientos, sin manipulación, porque no podemos manipular lo santo. ¿Tú sabes eso? Lo santo no es manipulable. El Espíritu nos posee a nosotros, como Él quiere y sabe que nosotros necesitamos. Y nosotros le pedimos en esta mañana, cada jueves, cada miércoles, en cada oración de la comunidad de fe, que Él se derrame como Él sabe que su iglesia necesita. Y yo creo que es momento para no hacer resistencias, para quitarnos todo atavismo y todo prejuicio y presentarnos delante del Señor tal cual somos. ¿Qué tú necesitas en esta mañana? ¿Qué tú necesitas? Muchas veces necesitamos que ese Espíritu de Dios nos sacuda, nos corrija, nos reprenda, nos traiga otra vez a la senda. Pues no hagas resistencia. Permite el Espíritu del Señor que lo haga. ¿Qué tú necesitas? Consuelo. ¿Qué tú necesitas? Guianza. ¿Qué tú necesitas? Capacitación. Fíjense si el plan de Dios es tan perfecto que Jesús ascendió al Padre, dice Hechos capítulo 1, pero nos ha dejado al Paracletos, para que en todas esas necesidades Él se manifieste con gracia y con poder.